El deseo es algo curioso. Puede parecer una simple chispa en la oscuridad, una pequeña luz que guía nuestros pasos en medio del tedio diario. Pero cuando esa chispa es demasiado intensa, puede incendiarlo todo. Eso fue lo que aprendió Sergio, aunque cuando lo hizo ya era demasiado tarde. Sergio era un hombre común, o eso pensaba. 42 años, divorciado, sin hijos. Trabajaba como técnico en sistemas para una empresa pequeña que ofrecía soporte remoto. Su vida giraba alrededor de horarios predecibles, cafés mal hechos, series inconclusas y silencios insoportables en su apartamento de un solo dormitorio. Lo que lo diferenciaba, si es que algo lo hacía, era su soledad. No una soledad circunstancial, sino una que se le adhería a los huesos. Una que lo acompañaba incluso cuando estaba rodeado de gente. Había algo roto dentro de él, aunque no sabía exactamente qué. Solo que cada noche, al cerrar los ojos, deseaba con una intensidad desgarradora no despertar. Y entonces llegó la nota. No estaba en su buzón, ni le fue enviada por correo electrónico. La encontró pegada al refrigerador, como si siempre hubiera estado ahí. Todo deseo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? No tenía firma. No recordaba haberla escrito. Ni siquiera tenía ese tipo de papel. Pero ahí estaba, enmarcada por 2 pequeños imanes con forma de frutas. Pensó que era una broma que se había olvidado de haberle hecho a sí mismo. Quizás un mensaje motivacional de esos días en que uno intenta salir adelante. Pero algo en la caligrafía le resultaba extrañamente ajeno. Esa noche Sergio no pudo dormir. La frase martillaba en su cabeza como si se hubiese grabado a fuego. Y mientras el ventilador del techo giraba con su zumbido hipnótico, pensó: quiero dejar de sentirme vacío. Solo eso. Fue un pensamiento suave, casi resignado. Nada rimbombante ni ambicioso. No pidió amor, fama ni riqueza. Solo pidió dejar de sentir ese hueco punzante detrás del pecho. La mañana siguiente fue distinta. Se despertó sin ansiedad. El café no le supo a cartón. Y cuando caminó al trabajo, notó que la ciudad parecía más viva, los colores más intensos, los sonidos más nítidos. Las personas lo miraban a los ojos y no a través de él. Y entonces comenzaron las presencias. Al principio fue solo una sombra. Una figura que veía en el rabillo del ojo, pero que desaparecía cuando giraba la cabeza. Luego vinieron los susurros, palabras ininteligibles al principio, que poco a poco comenzaron a tomar forma. ¿Más? ¿Eso era todo lo que querías? El vacío no desaparece, solo cambia de forma. Las voces no eran como las de los locos, no eran alucinaciones, sonaban reales, como si alguien estuviera parado junto a él en plena madrugada, hablándole al oído con una calma aterradora. Y con ellas vinieron los sueños. Soñaba con un bosque sin fin, bajo una luna roja que se deshacía en el cielo como sangre en agua. Caminaba sin rumbo, siempre hacia adelante, hasta que lo veía. El pozo. Un agujero oscuro y sin fondo. Y una voz, su propia voz pero distorsionada, le decía: desea, solo deseas. Y así lo hizo. Primero deseó pequeños placeres. Que su jefe no lo molestara ese día, que no hubiera tráfico de camino a casa, que la chica del café le sonriera. Todo se cumplía. Todo. Al día siguiente la realidad se acomodaba como si hubiera sido diseñada para su bienestar. Entonces deseó que su exesposa, Laura, lo llamara. Y lo hizo. A las 2 de la mañana, con la voz quebrada. Le dijo que no sabía por qué lo hacía, que no podía dejar de pensar en él, que necesitaba verlo. Se vieron, y en medio de esa reunión confusa, entre lágrimas y silencios, se acostaron. Al día siguiente ella no lo recordaba. Le envió un mensaje. ¿Por qué me llamaste ayer? ¿Estás bien? Sergio entendió entonces algo que lo hizo temblar. Él no deseaba cosas. Las imponía. Las personas ya no tenían voluntad frente a sus deseos. Y fue ahí cuando la figura apareció por primera vez. Estaba en su baño detrás del espejo empañado. Una silueta oscura, sin rostro, de proporciones humanas pero con los brazos demasiado largos y los dedos tan finos que parecían ramitas muertas. No se movía. Solo lo observaba. Sergio gritó, pero cuando parpadeó ya no estaba. Ese fue el comienzo de su deseo más grande, controlar el mundo a su alrededor. Pidió que sus compañeros de trabajo fueran más serviles, que su casero dejara de cobrarle renta, que los transeúntes le cedieran el paso sin razón. El mundo empezó a moldearse a su capricho, pero cada deseo dejaba una marca. Su reflejo comenzó a cambiar.
Al principio pequeños detalles, los ojos más oscuros, la sonrisa más fría, luego las cicatrices. Cada noche nuevas líneas aparecían en su cuerpo, aunque no recordaba haberse lastimado. Y en el bosque onírico, el pozo comenzó a susurrar de vuelta. Sigue, solo uno más, uno más. Comenzó a perder tiempo, horas enteras de las que no podía dar cuenta. Aparecía en lugares que no recordaba haber visitado. Una vez se despertó frente a una casa en ruinas en el bosque real, con las manos llenas de barro. El deseo lo estaba cambiando. Un día se miró al espejo y no se reconoció. Sus ojos eran completamente negros, su piel cenicienta. Y detrás de él, ahora sí claramente, la figura estaba de pie. No habló. Solo levantó un dedo y señaló su pecho. Cuando Sergio bajó la mirada, vio una grieta que se abría lentamente sobre su esternón. De ella comenzó a brotar un humo oscuro, espeso, que olía a putrefacción y desesperación. Era el precio. Las voces ya no se ocultaban. Lo acompañaban a toda hora. Algunas lloraban, otras reían, algunas gritaban su nombre, otras simplemente repetían el deseo una y otra vez hasta que se volvía insoportable. Desea, desea, desea. Y entonces entendió. No era el único. En la ciudad había otros. Hombres y mujeres con la mirada vacía, caminando sin rumbo, hablando solos, rascándose la piel hasta sangrar. Todos ellos habían deseado algo. Todos ellos habían pagado el precio. Sergio intentó dejar de desear. Intentó ignorar la voz. Quemó la nota. Se encerró en su casa. Pero el mundo ya no obedecía las leyes naturales. Había abierto una puerta y esa puerta no se podía cerrar. El pozo ya no era un sueño. Aparecía frente a él en cada rincón, en la televisión apagada, en el reflejo del agua, en las ventanas de los autos. Y la voz, su voz distorsionada, le ofrecía una última salida. Desea el final. Y lo hizo. En medio de una madrugada silenciosa, con el cuerpo cubierto de marcas, sin saber ya si estaba despierto o dormido, deseó con todo su ser. Deseo que esto termine. Y así fue. Pero el final no fue la muerte. El final fue el olvido. Sergio desapareció del mundo. Nadie lo recordó, ni sus compañeros, ni Laura, ni el casero. Sus cosas quedaron intactas, pero vacías de sentido. En su lugar, el apartamento se llenó de sombras, de ecos, de voces que repetían un único mantra. Desea, desea, desea. Hoy, ese departamento sigue vacío. Quien entra, aunque sea por accidente, suele encontrar una nota en el refrigerador. Siempre la misma. Todo deseo tiene un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Hay apartamentos que nadie debería habitar. La propiedad ubicada en la calle Guayacán 143, cuarto piso, departamento 4B, estuvo vacía durante 7 años. No por falta de interesados. Era amplio, bien iluminado, con buena ubicación y un alquiler razonable. Pero cada vez que alguien firmaba contrato, algo ocurría. Accidentes, enfermedades, colapsos nerviosos. Algunos apenas duraban semanas antes de empacar entre lágrimas. Otros simplemente desaparecían, hasta que llegó Clara. Era joven, recién salida de una relación tóxica y con pocas opciones. El lugar le pareció perfecto. El casero, un anciano de manos temblorosas, casi le rogó que lo tomara. Dijo que le daría los primeros 3 meses gratis si firmaba ese mismo día. Ella aceptó. El primer indicio de que algo andaba mal fue el frío. Un frío que no se iba aunque apagase el aire, aunque sellara las ventanas. Era un frío que no venía de afuera, sino de adentro. Clara lo sintió primero en los pies, luego en la espalda, como si alguien la estuviera observando todo el tiempo. Después vino la nota, pegada al refrigerador, como si siempre hubiese estado ahí. Todo deseo tiene un precio. ¿Estás dispuesta a pagarlo? Pensó que era una broma de mal gusto del casero. La arrancó y la tiró, pero al día siguiente estaba otra vez en su sitio. Misma caligrafía, mismo papel. Los imanes de frutas la sostenían con una fuerza inexplicable. Clara comenzó a tener sueños. Sueños con el pozo. No era como los sueños normales. Aquí no había imágenes borrosas ni transiciones suaves. Era un lugar, uno que olía a tierra húmeda y sangre vieja. Caminaba entre árboles retorcidos, bajo una luna enferma, y siempre llegaba al mismo punto. Un agujero en el suelo del que emergía un susurro. Desea. La primera vez se despertó llorando. La segunda con las uñas rotas. La tercera ya no sintió miedo, solo curiosidad. Había leído sobre sueños lúcidos.
Pensó que quizás era una manifestación de su trauma, de sus deseos reprimidos. Así que una noche, con valentía fingida, se acercó al pozo y susurró: «Quiero ser libre de mi pasado». Despertó sudando, el corazón a mil. Pero algo había cambiado. Recibió un correo esa misma mañana. Su ex, Lucas, había sido arrestado. Tenía cargos por violencia doméstica. Clara no lo había denunciado. Nadie sabía los detalles. Y sin embargo, ahí estaba. Por primera vez en años sintió alivio. Y con el alivio vino la tentación. Una semana después deseó que su jefa renunciara. Otra noche deseó ganar un sorteo al que no se había inscrito. Luego pidió que su madre dejara de llamarla. Todo se cumplía, sin esfuerzo, sin consecuencias visibles, al menos al principio. Los espejos comenzaron a mentirle. A veces su reflejo sonreía cuando ella no lo hacía, o tardaba un segundo de más en moverse. En una ocasión, mientras se cepillaba los dientes, vio su reflejo detenerse y mirarla, aunque ella aún movía el brazo. Las voces llegaron poco después. Primero eran susurros, luego frases completas. Más: «No mientas, aún deseas. Sigue, ya no puedes parar». Pero no fue hasta que vio a Sergio que entendió la gravedad de su situación. Estaba en su baño lavándose el rostro cuando levantó la vista y lo vio detrás de ella. Alto, flaco, ojos completamente negros, piel grisácea. No hablaba, solo observaba. Y cuando parpadeó, ya no estaba. Buscó su rostro en internet. Tardó días, pero finalmente lo encontró en un foro de desaparecidos. Sergio Paredes, 42 años, reportado como ausente hace 8 años. Caso sin resolver. Ella supo entonces que no era la primera, que esa presencia en el apartamento tenía un nombre, que el deseo la había atado al mismo destino que a él. Intentó escapar. Fue al casero. Le gritó. Le exigió saber qué ocurría. El anciano la miró con tristeza. «¿Lo deseaste?», le preguntó simplemente. Clara no respondió, solo lloró. «Entonces ya no hay vuelta atrás», dijo él. «Pero quizás puedas resistir más que él». Esa noche volvió a soñar con el pozo, pero esta vez había otro rostro allí, el de Sergio sonriendo desde dentro, con una expresión de calma absoluta. «Hay libertad en rendirse», le dijo. «El deseo solo exige que pagues lo justo». Clara despertó gritando. Decidió enfrentarlo. Preparó su apartamento. Apagó todas las luces. Se sentó frente al espejo y lo llamó. «Sergio, si estás ahí, si aún queda algo de ti, necesito entender. ¿Qué es el pozo? ¿Quién puso esa nota?». La figura apareció, lenta, desde el fondo del pasillo. Sergio ya no era humano. Sus ojos no parpadeaban. Su boca ya no se movía al hablar, pero las palabras llegaban igual. No fue un quién, fue un qué. El deseo es un parásito. Vive en quienes quieren demasiado. Se alimenta de ti mientras crees que te concede cosas. El pozo no concede, te consume. Y cuando ya no tienes nada más que dar, te deja. ¿Y tú? ¿Por qué estás aquí? Porque deseé el final, y me dieron esto. Y entonces desapareció. Clara entendió la verdad. El deseo no era suyo. El deseo era del pozo. Y ella era solo su recipiente. Ese día, Clara comenzó a dejar de desear. No de golpe, pero con pequeños actos. Se disculpó con una compañera. Devolvió el dinero del sorteo. Llamó a su madre. Intentó recuperar su vida sin depender de lo imposible. Y las voces comenzaron a gritar. «No puedes salir. Desea otra vez. Estamos hambrientos». La figura de Sergio ahora aparecía todas las noches. Más delgada, más deformada, pero no hablaba. Solo la observaba, como si esperara que fallara. Una madrugada el pozo apareció en su sala. Ya no era un sueño, era real. Una hendidura negra, respirando, palpitando, y el deseo habló con su voz. «Solo uno más, uno pequeño. No tienes que sufrir. Solo desea dormir. Solo eso». Clara se sentó frente al pozo. Lo miró fijamente. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero también de rabia. «No, prefiero vivir con dolor que existir sin alma». Y entonces hizo lo impensable. Deseó no desear nunca más. El mundo pareció detenerse. Las paredes del apartamento temblaron, los cristales se rompieron, las luces explotaron, y el pozo gritó.
Un grito que no venía del aire, sino del interior del cuerpo. Un aullido de agonía pura. Clara cayó inconsciente. Cuando despertó, el apartamento estaba destruido, pero el pozo ya no estaba. Ni la nota, ni Sergio. Las voces se habían ido. Y por primera vez, el espejo le devolvió una imagen completamente suya. Años después, Clara trabaja como terapeuta para víctimas de trauma. Vive en otra ciudad, tiene una vida estable, tranquila, pero cada tanto siente un susurro en los sueños, un eco distante. Desea y despierta temblando, recordando que hay cosas en el mundo que no deben tocarse, que el deseo es una trampa disfrazada de salvación, y que hay pozos que si los miras demasiado tiempo terminan mirándote de vuelta.